Pues le damos la cordial bienvenida a todos nuestros invitados y bueno, ¿qué significa en el entorno digital? ¿Quién nos puede decir algo? Lo que yo quiero aclarar ahorita en cuanto al entorno digital es lo que estamos viendo es todo aquello que se puede transmitir a través de la tecnología. Todo aquello que podemos recibir con un celular, que podemos recibir con un iPad, que podemos recibir a través de Internet, todo esto que se digitaliza. El entorno digital yo creo que hoy es la herramienta más importante que tiene el ser humano para comunicarse entre sí. ¿Qué es el Internet, Kiyoshi? Bueno, el Internet es simplemente una plataforma en donde tenemos una serie de contenidos, ¿no? Y como ha sucedido con las otras plataformas anteriores, la Betamax, la fotocopiadora y demás, pues nos ayuda a ajustarnos, pero simplemente es una plataforma más en donde la creatividad se puede expresar. ¿Cómo cuántos usuarios, don Felipe, hay en México que puedan tener acceso al Internet? Mira, la cifra publicada por AMIPSI es de 40 millones de usuarios y bueno, pues esto considera tanto a personas que tienen una suscripción en casa como también algunos usuarios de telefonía celular que tienen capacidad de conectarse a la Internet. ¿Están utilizando, Luis, algunas empresas, modelos de negocio para montarse en esa plataforma? Existen muchas en muchísimas industrias, distintos campos. En el entretenimiento podemos mencionar algunos de los ejemplos que pues todos conocemos, ¿no? Como Apple con iTunes. Pues es un modelo muy bien establecido en este medio, en esta plataforma que es Internet, esta red digital. Algunas más nuevas, en el tema de la música Spotify, en el tema de los filmes Netflix o Amazon, que también tiene que ver con el tema de los libros. Todos estos, las obras o el contenido, como se le dice también en el argot, que usan, pues tiene que ver con derechos y tiene que ver con legalidad y sí están legales. Emilio, en todo el mundo nos regimos por reglas y a veces los usuarios, ¿qué sienten? ¿Que no debe haber reglas en el Internet o sí debe haber? ¿Qué pasa en ese entorno? Es muy buen comentario, Armando. En realidad, me parece más bien que los usuarios hemos encontrado en Internet una plataforma sumamente flexible en términos de innovación y de las posibilidades que, como comentaba Kiyoshi, tenemos para publicar o distribuir información u obras de cualquier estilo. Entonces, a veces pareciera que se confunde un poquito el libertinaje o la libertad que podríamos tener los usuarios, pero esto es más bien resultado de la flexibilidad que tiene la plataforma. Digo, comento todo esto porque, y le quiero decir al público, porque en este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados una iniciativa. ¿No? Yo les podría decir que esta iniciativa reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor, Ley de la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal. Fue presentada el 3 de diciembre del año pasado, 2013, por el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y la diputada Aurora Denise Ugalde Alegría. Representa un compromiso por cumplir con la comunidad cultural en el entorno digital. Esta iniciativa armoniza la legislación mexicana con la de otros países más desarrollados y establece un plano nivelado para que se desarrollen más servicios de entretenimiento, como lo que platicabas, Luis, en plataformas como Veo, Spotify, Netflix, a través de los proveedores de servicios de Internet, equilibrando los derechos de los creadores, usuarios y la libertad de expresión. No se crean nuevos derechos, sino que se cambian el formato de acceso. Es lo que dicen los diputados. Yo aquí quisiera preguntar, ¿qué pasa con la privacidad? Porque el usuario siempre defiende esa postura. Desde el punto de vista de privacidad, Armando, esta queda intacta, ¿no? Porque los procedimientos que marca esta ley dejan en buen resguardo la información y los datos personales de los presuntos infractores, haciendo énfasis en que en ningún momento la ley persigue a usuarios, ¿sí? O sea, sí se puede dar por ahí una intersección en la que un administrador de un sitio, pues evidentemente se ha considerado también como usuario, pero digamos que es una especie de usuario diferente a aquel que está en su casa en lo individual, pudiendo acceder a todo tipo de obras gracias al Internet, ¿no? O sea, aquí sí hay que hacer ese énfasis en que al usuario final, digamos, a quien descarga cualquier tipo de obras, no se le toca en esta iniciativa y sus datos pasan de una entidad a otra
con los mecanismos que prevé la ley como legales para este flujo de datos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la privacidad queda intacta. Don Felipe está diciendo algo muy interesante porque él ha sido quien ha levantado la voz siempre a nombre de muchos usuarios en esa parte, ¿no? Igual que Emilio, por eso están invitados y hay de diferentes sectores. Emilio, ¿tú qué opinas? Porque tú has sido una persona que ha estado siempre en defensa de este título que le llaman privacidad, ¿no? Claro, ciertamente hay inquietud por parte de los usuarios o de quienes utilizamos la red para compartir y generar muchos contenidos, y la inquietud va precisamente mucho en el sentido de la aplicación de algunas de las observaciones que tiene la ley. Es decir, no me parece que en un momento dado el conflicto sea si protegemos o no protegemos los derechos de autor o los empoderamos dentro de Internet. Yo creo que todos coincidiríamos en que la parte del derecho de autor, tanto en línea como fuera de ella, deben de ser protegidas. El problema está en que desafortunadamente en nuestro país la aplicación de la ley todavía tiene retos muy importantes, y lo que preocupa mucho es justamente que pudiera aplicarse esta ley como un instrumento de censura y no como un instrumento de apoyo a los derechos de autor. ¿Pero hay censura, Alfredo, en este caso? No, no lo creo. Y también me gustaría destacar, partamos de la base que todos somos usuarios, independientemente de que uno pueda estar viendo o velando los intereses de una industria o de otra, todos somos usuarios a fin de cuentas. Entonces, yo no creo que realmente no existe una censura. Lo que hace esta iniciativa, a mi entender, es precisamente la tecnología tiene avances tan rápidos que la legislación siempre se queda atrás. Entonces, ya tenemos los derechos, ya están estos derechos establecidos en la Ley Federal de Derecho de Autor, y lo único que se hace con esta iniciativa es ponerlos al día de hoy y ponerlos en un entorno digital, respetando todos los demás derechos, incluyendo la libertad de expresión o el acceso a la información. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, perdón, Armando. Agregando una idea a lo que comentaba Emilio y comentaba Alfredo, hay que recordar que hoy la Ley Federal de Derecho de Autor contempla ciertas limitaciones a los derechos patrimoniales, entre el artículo 148 y 151, y esas limitaciones, es decir, esos derechos que como usuarios nos concede la ley, no se tocan con esta iniciativa. Luego entonces, si nosotros estamos utilizando obras conforme a las limitaciones que hoy están vigentes y que no se modificarán, no tenemos ningún problema ni tenemos por qué sentir una amenaza en esta reforma. Sí, además, brevemente, ¿no? El derecho de autor protege a los creadores, y en Internet todos somos usuarios, pero también todos somos creadores. Correcto, claro. Entonces, no hay la división tajante que había antes, ¿no? Y en nuestra calidad de creadores, afortunadamente nuestras obras están creadas, protegidas desde el momento en que se crean. Y esta protección no tiene nada que ver, no está hecha para censurar a nadie. Y si alguien intentara utilizar el derecho de autor para censurar, existen los pesos y contrapesos que nos permiten restablecer el balance en el sistema. Y yo creo que esta ley los tiene y se deben ejercer así. Es que, por ejemplo, Luis, se han presentado en el Congreso diferentes iniciativas, y algunas que tienen nombre como ACTA, SOPA, etcétera, fueron condenadas. Esta, según dicen los legisladores, no tiene nada que ver con ellas. No, no tiene nada que ver. Y pues esta iniciativa lo que pretende es establecer ciertas soluciones al problema que existe en México. Como dicen mis colegas, pues bueno, ya existe una ley federal de derecho de autor que protege autores, respecto del uso o explotación de sus obras en diversos medios. Perdón, o sea, te interrumpo, cuando te refieres a autores... Autores y otros titulares de derechos. ¿Cómo? Conexos, como organismos de radiodifusión, como productores de fonogramas, como artistas o intérpretes, o ejecutantes, como editores de libros. Toda la comunidad cultural protege. Sí. Sí, vaya, a todos quienes de alguna manera son capaces de crear un objeto cultural, una obra, o estos otros elementos, esos otros objetos que protege una parte de la ley del derecho de autor, que no es las obras, pero que también se consideran pues no sé, productos creativos, ¿no? Como es el trabajo de un artista, intérprete o ejecutante, ¿no? Por decir algo, ¿no? Emilio, ¿estás de acuerdo en lo que se diferencia una de otras, verdad? O sea, no tiene nada que ver, ¿quedamos claro con eso?
Sí, coincido y aprecio mucho además la aclaración. Sin embargo, mucha de la problemática que como usuarios vemos reside en la aplicación. Teóricamente suena muy bien. El problema es que lo sabemos particularmente culturalmente en nuestro país, la aplicación de las leyes todavía tiene retos muy importantes y dentro de estos retos... O la no aplicación. Y dentro de estos retos lo que preocupa es que, repito, la protección de los derechos de autor no sería en realidad un problema. En general los usuarios entendemos esta cuestión. Lo que no entendemos es cuando estamos ya hablando del terreno o de la censura o de impedir en un momento a través de la bandera de la propiedad intelectual y del derecho de autor que otro tipo de expresiones se lleven a cabo o se permitan, como puede ser en un momento dado la diferencia de opiniones políticas. Antes de irnos al corte, lo que yo, si nos podrías contestar si hay censura o no hay censura, porque creo que este es un tema interesante. Sí, yo creo que lo hemos discutido, ¿no? El Internet es simplemente un reflejo de nuestra vida cotidiana. Y en el mundo real, los derechos como el de libre expresión o el de privacidad coexisten pacíficamente con otro derecho humano como es el de crear y que las creaciones del intelecto reciban protección. Es decir, de alguna manera se nos ha hecho creer que estos derechos entran en un conflicto directo. Y la verdad es que en la realidad cotidiana hay una armonía entre estos derechos. Y lo mismo sucede en Internet. Lo que se necesita es establecer el balance que existe afuera, ponerlo adentro de Internet, como sucede hoy todos los días en la mayoría de los países del mundo. Entonces, el chiste es que mantengamos ese balance entre los derechos que tiene el creador de crear y que se respete y proteja su obra, y el derecho del que tiene que decir algo lo pueda decir abiertamente, y el derecho del que tiene sus datos personales, esos datos sean protegidos. Y esto sucede en la realidad y no tiene por qué no suceder en Internet. Perfecto, bueno, pues aclarado el tema, vamos, ¿qué les parece? Vamos a disfrutar de otro de los momentos que se han vivido en este hermoso recinto, el Centro Cultural Roberto Cantoral. Escucha ese grito mexicano, señores. ¡Ánimo! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme: yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, del Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete. Siempre lo que quiero y mi palabra es leer. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Musitec, Casa del Lago. Estamos en un pequeño convivio y debate acerca del entorno digital, porque es muy interesante que usted en su casa también forme su criterio y sepa lo que dicen los especialistas en este panel. Hablábamos de los nuevos modelos de negocios, pues. Nos decías de las plataformas. Estos nuevos modelos de negocios, ¿a qué nos están llevando? ¿Sustituir el que tú rentes una película físicamente en un lugar? ¿O nada más facilita la distribución, que sea más sencilla y más barato? Sí, las dos cosas. Vaya, no es algo que pretenda necesariamente sustituir. Ni desplazar. Ni desplazar, porque las otras formas, los otros medios siguen existiendo. O sea, Internet no pretende sustituir la televisión como la televisión no pretendía ni logró sustituir el radio, por ejemplo, ¿no? Y obviamente también tenemos el punto en el que Internet, pues como un medio masivo, universalmente masivo, pues es que añade más y más y más y más y más usuarios, de tal forma que las obras, los productos culturales en general pueden llegar de una forma más rápida, de una forma más efectiva, de una forma más barata, y eso a final de cuentas abaratar el acceso, ¿no? Entonces, tocando un poco el tema que se ha dicho sobre si el derecho de autor, sobre todo en el entorno digital, viene a trastocar otros valores, sobre todo los de los usuarios, pues es todo lo contrario. El derecho de autor lo que viene es a participar en un equilibrio, en una armonización entre muchos intereses que permite, a final de cuentas, que pues se tenga acceso a las obras de una forma más expedita, más barata, en una forma más inmediata. Entonces, ¿por qué no proteger eso en favor de quienes son los creadores y darles también un beneficio en todo este concierto, y creando también modelos como son los que hemos platicado? Hay ejemplos, ¿no?, palpables, sin imponer ninguna barrera a nadie, sin transgredir ninguna ley. Y ningún derecho. De una manera económica. De una manera económica. O sea, por ejemplo, yo por Spotify pago 100 pesos al mes, y eso pues obviamente es la mayor justificante de que pueda haber un medio que permite que las obras se distribuyan de una manera mejor y más barata. Y con eso, pues bueno, quien quiera competir de una manera desleal, haciendo copias o estableciendo productos alternos no legales, pues tenga que salir, y para eso los mecanismos efectivos legales que se deben dar, que en este proyecto solamente ajustar lenguaje, ajustar algunas cuestiones. Eso es. Yo preguntaría, ¿cuáles son las bondades de esta iniciativa? ¿En qué beneficia a los creadores? ¿En qué beneficia al usuario mismo? ¿Y por qué sí votarla?
y votarla positivamente. Por supuesto, sí. Yo considero que así debería ser y esta iniciativa fortalece en general la sociedad del conocimiento. Esta iniciativa lo que hace es poner las reglas claras en un entorno o en una herramienta como lo es Internet, que si bien es cierto nos ayuda para unirnos, es la mejor herramienta que hay para comunicarnos, para intercambiar todo tipo de contenidos, para tener acceso a información. Todo este tipo de conductas, en el mundo real, todo este tipo de conductas tienen reglas. Entonces, Internet no es la diferencia, porque las conductas siguen siendo las mismas. Lo importante aquí es cuidar precisamente que estas conductas y que estas reglas respeten tanto los derechos de los usuarios, todos estos derechos de los cuales hemos hablado, y también los derechos de los creadores y de los titulares. Yo creo que es una iniciativa en realidad muy sencilla en cuanto a la aplicación, pero que cumple ese objetivo, que es proteger y balancear, hacer un equilibrio entre los derechos que existen tanto para los usuarios, que somos todos, como para los creadores y titulares de derechos conexos. Vamos a ver otro de los fragmentos de grandes conciertos que se han realizado en este recinto cultural Roberto Cantoral. Y continuamos, ¿les parece? Adelante. Muy bien. Hola amigos, nos encontramos aquí en este extraordinario Centro Cultural Roberto Cantoral. Y aquí con nosotros está la licenciada María Luisa Arcaraz, que nos va a platicar
con referencia a todo lo que sucede alrededor de este extraordinario centro cultural. Licenciada, un ¿Cómo gusto. está, maestro? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Gracias por abrirnos las puertas aquí de este maravilloso recinto. Encantados. Y quisiéramos preguntarle, ¿qué aforo tiene este lugar? 850 personas aproximadamente. Un aforo bastante Hay grande. algunas cosas manipulables, entonces puede ser poquito menos, poquito más, pero aproximadamente. Este recinto tiene una adaptación acústica muy interesante. Sí, el Centro Cultural fue proyectado por un arquitecto muy joven mexicano que se llama Gerardo Broazán. Y la acústica la hizo Omar Saad, que su papá es el director del Laboratorio Acústico de la UNAM y son quienes hicieron la remodelación acústica reciente de la sala Nezahualcóyotl. Lo que tiene esta sala es una acústica muy, muy, muy cuidada. Está hecha básicamente para que de veras la música de cualquier género se oiga bien. Entonces, la acústica es variable. A base de cortinas acústicas que se encuentran detrás de toda la madera que ustedes ven aquí, estas cortinas suben y bajan y dependiendo de la cantidad de amplificación electrónica que se está usando, se pueden subir y bajar. Están en una posición cuando es música totalmente acústica, sin micrófonos, sin bocinas ni nada, como música sinfónica, o están en otro nivel cuando es un jazz, están en otro nivel cuando es rock. Está hecho para cualquier género musical. Pues es un lugar extraordinario y a ver, platíquenos, ¿qué eventos se presentan en esta sala? Le platico, el patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral organiza cada año el Festival Artístico de Otoño, que tiene la particularidad de presentar música de muy alto nivel, artistas de muy alto nivel. Por ejemplo, en la primera edición estuvo Ramón Vargas inaugurando. En la segunda edición tuvimos artistas maravillosos como Javier Camarena, tenor también, como la Orquesta de Minería, en fin. Y al mismo tiempo en ese festival también se tocan los géneros populares. Por ejemplo, en el de 2013 tuvimos un evento de mariachi sinfónico, uno de trova y uno de rock que fue tan bueno y tan exitoso que ya se instituyó el Día del Rock Mexicano el 7 de noviembre cada año. Y luego, por otro lado, existe un convenio con Jazz at Lincoln Center y entonces hay una serie de conciertos maravillosos de jazz, que hay uno cada mes y vienen artistas de Nueva York que se presentan en el Lincoln Center normalmente, dan clases maestras y aparte de eso, pues el recinto está abierto a quien quiera, a cualquier promotor que venga, que quiera venir a presentar a sus artistas aquí. Entonces eso nos lleva a que hay una variedad maravillosa. Cualquier persona que tenga la necesidad de tener este lugar, este espacio, lo puede hacer. Lo puede hacer, se puede acercar a nosotros y con mucho gusto se les atiende. Y otra cosa que también nos han estado trayendo recientemente son muchos eventos corporativos, por ejemplo. De instituciones, de empresas, y organizan unas cosas maravillosas aquí, eventos muy lindos. Y otra cosa importante que tiene este centro cultural es que tiene un estudio de grabación con tecnología de punta. Y entonces tienen la gran ventaja de que se puede usar el estudio solo, grabando en la cabina que tiene el estudio, o se puede grabar desde aquí, desde la sala. Y entonces tienen la gran ventaja de esta acústica maravillosa. O también vienen y rentan la sala exclusivamente para grabar. No necesariamente tiene que ser un concierto en vivo, pero también puede ser un concierto en vivo. La ubicación de este lugar. Estamos exactamente atrás de Plaza Coyoacán y Centro Vancomer, digamos, entre Avenida Cuauhtémoc y Avenida Universidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay dos accesos. A una cuadra del Metro Coyoacán. Yo creo que este es un lugar que deben conocer. Su acústica es fuera de serie. Una acústica que de verdad yo creo que pocos lugares en Latinoamérica tienen. Y el recinto es hermoso.
por fuera es una arquitectura fuera de serie y por dentro, bueno, pues tiene todo lo que debe tener una sala de conciertos. Y déjeme contarle algo muy importante. Por ejemplo, el Festival de Otoño que le platicaba hace un ratito se hace con el apoyo de Conaculta. ¿Tienen alguna forma cómo poder entrar para ver una cartelera o algún sí, cómo no, correo? Claro, ahorita está la página de internet es www.ccrc.com.mx. Muchísimas gracias por darnos este momento de platicar con usted. Gracias, y que nos comente pues todo esto que pasa en este recinto que es extraordinario. Muchísimas gracias. Muy amable. Maestro. Muchas gracias. Por aquí nos estamos viendo. Muchas gracias. Musitec. Mi fantasma al lado izquierdo del colchón, 2 cajones libres en el vestidor, un mensaje mudo en el contestador y esa foto donde estamos en la playa cuando finges tu sonrisa enamorada y esta nota en la libreta donde escribo que me voy y pensé en dejarte incluso mi guitarra para que no me gritara con su llanto que escribiera esta canción. Te dejé un pedazo libre de la cama y el silencio que mataba cuando hacíamos el amor. Te dejé porque escapó por la ventana la esperanza que guardaba cuando entró por esa puerta otra ilusión. Cuando entró por esa puerta otra ilusión. Bueno, continuamos en esta plática sobre el entorno digital, sobre el Internet, que, por cierto, Emilio, en esta semana se festejó algo, ¿no? ¿Qué se conmemoró? Pues se conmemoró el Day We Fight Back, o el Día del Internet seguro, o del Internet en contra del monitoreo ilegal. Que como puedes ver, Armando, hay mucha inquietud por parte de los usuarios en términos de qué tan susceptibles son mis datos de ser utilizados por terceros, inclusive el gobierno, en un momento dado en algún tipo de persecución. Quizá mucho de lo que nos preocupa a usuarios de Internet es que la regla de oro en términos técnicos de Internet dice no regules Internet, porque en el momento en el que le meto leyes de países a Internet, que es una red internacional, lo único que estoy haciendo, aunque el afán sea positivo, en realidad estoy yendo en contra de la forma en la que ha hecho que Internet funcione también hasta el día de hoy. Entonces, me parece importante comentarlo porque quizá estos son de los puntos que preservan una distancia entre muchos de los argumentos que se están planteando y la forma en la que son recibidos por la comunidad técnica, porque partimos precisamente de este principio. Bueno, y aquí la pregunta obligada sería, ¿se pretende regular con esta iniciativa el Internet? No, yo creo que, y coincido con Emilio, lo que estás regulando son conductas. O sea, no se regula Internet. No. Digo que quede muy claro, ¿no? Es un buen punto. Yo creo que cualquier legislación que quiera precisamente regular Internet estaría en picada, o sea, y se toparía con pared. Lo que estás regulando, como sucede en cualquier momento, la interacción entre seres humanos, las conductas se regulan. Yo creo que lo que estás regulando precisamente es una conducta, independientemente del medio a través del cual estás haciendo. Esa yo creo que sería... Otra de las preguntas sería, ¿por qué no hay más plataformas mexicanas en Internet, como las que hemos nombrado anteriormente, que son extranjeras,
Pero, ¿por qué no hay más? O sea, ¿por qué no hay Sin más? duda en México tenemos que elevar, ¿no?, nuestra política pública al nivel del resto del mundo, porque hoy estamos muy por debajo, ¿no? Entonces, esta regulación que ya existe en el mundo, que ha ido creciendo, es un hermanito del Internet, necesitamos adoptarlo. Y esto es precisamente lo que nos pasa en México, es decir, todos somos usuarios y todos somos creadores, ¿no? Los creadores mexicanos optamos por irnos a otras plataformas, en otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque en México no se ha establecido cuál es este balance, ¿no?, entre lo que se puede usar y cómo se debe usar, etcétera. El problema que tenemos en México es que no tenemos reglas claras. ¿Por qué? Porque hemos creído que la solución ha sido no regular. Y la solución no es no regular, la solución es dejarle a todo el mundo claro cuáles son sus derechos. Mis derechos como usuario, ¿cuáles son? Cómo deben protegerse mis datos personales, pero también cómo establecemos un entorno armónico. Y a eso es a lo que tiene que tender México si queremos lanzar estas macro plataformas de creadores que puedan ser negocios multinacionales de mexicanos en el mundo. Don Felipe, tú has estado en esa parte donde defiendes al usuario. Y digo, me consta que te he visto en debates en la Cámara de Diputados, en la universidad, en donde se presentan los foros que tienen que ver con este tema. Pero sí es necesario defender los derechos de autor de los creadores, de un arquitecto que hace un plano de una obra y de repente está en internet y alguien ya lo copia, inclusive hasta para las escuelas, ¿no? Lo copia y presenta eso como propio. Entonces está robando esa parte intelectual del creador. O el que escribe un libro y de repente ya están todo difundido gratuitamente sin su autorización. O el que graba un disco, que digo, yo soy músico y sé lo que cuesta una producción, el estudio de grabación, pagarle al arreglista, pagarle a los músicos y de repente, pues ya el producto antes de que salga ya está pirateado y entonces no hay un ejercicio sano en lo que uno debe de invertir y no invertir, ¿no? Lo que pasa es que acabas de mencionar una palabra que es clave en este debate y que es autorización, ¿sí? Desde mi perspectiva, el fondo de todo esto tiene que ver con que los contenidos, las obras que se estén utilizando con las debidas autorizaciones que el titular de los derechos tiene facultad de otorgar o de prohibir. Así de sencillo. Por ejemplo, un caso muy debatido a nivel internacional y que en México no fue la excepción, es el caso de las licencias de Creative Commons, que aquí está Emilio como vocero de Creative Commons y que también tu servidor forma parte del proyecto como líder legal. Estas licencias parten de la base de que el creador o el titular de los derechos concede permisos para que las obras se puedan utilizar. Pero él lo concede. Pero él las concede, ¿sí? Esas autorizaciones. Luego entonces no hay una infracción si la gente utiliza estos contenidos bajo este tipo de licencias. Pero partimos de la premisa de que ya hay una autorización otorgada. Lo que no podemos hacer y que no es sano en ningún aspecto que se pueda valorar el concepto de sano es decir, bueno, como lo encontré libre, digamos, en internet, lo tomo y hago con ese contenido, con esa obra, alguna cuestión que no, para lo que no tengo yo autorización. O sea, el debate es respetemos la voluntad del creador y del titular de los derechos, en este caso también conexos, sobre el destino que le quiere dar a su obra. Si respetamos eso, entonces no hay un concurso ni un conflicto de derechos ni de intereses entre usuarios y creadores, recordando que igualmente los usuarios también somos creadores y los creadores también son usuarios. Ahí, por último, y antes de entrar al resumen final, quiero hacerles una pregunta. Se ha criticado mucho que en otras iniciativas se formaba una policía por parte de los proveedores de servicios de Internet. ¿En esta iniciativa es el caso? No. Para nada. ¿Por qué? Primero tenemos que aclarar que esta iniciativa lo que hace, para poner unos simples pasos, es un titular, un creador o aquel que tiene los derechos, lo que hace es que acude con una autoridad. O sea, aquí no hay un intercambio de información, aquí no hay una participación entre particulares, que también yo creo que es algo que también tiene mucho eco a nivel mundial cuando este tipo de procesos involucra particulares y el intercambio de información. Entonces, existe una autoridad. Y lo que hace la autoridad en este caso es pedirle
a un tercero porque tiene los medios o porque tiene además porque tiene la facultad, y este tercero lo que hace es, tiene la tecnología, ¿para qué? Para proporcionarle información a una autoridad. Entonces, yo realmente creo que también este tipo de mitos, si lo queremos ver de alguna forma, de que los intermediarios o los proveedores se convierten en policías, es incorrecto. No aplica en este caso. Ahora, Alfredo, aquí nada más a mí me gustaría hacer énfasis en que se parte de que la información que se proporciona a la autoridad para accionar el procedimiento de investigación es información pública. De acuerdo. ¿No? Entonces no hay ni siquiera una supervisión de tráfico, no hay una invasión a la privacidad, no hay un constante monitoreo por parte de la autoridad sobre qué sitios están, digamos, conforme a la ley y cuáles están fuera de la ley. O sea, todo esto se acciona a partir de una petición de un titular de derechos. Si no hay una petición del titular de derechos, no pasa nada, seguimos como estamos. La participación de ISPs son mínimas. Son básicamente las que han mencionado Alfredo y don Felipe. Y en Estados Unidos es el ISP el que tiene que realizar todo ese trabajo con todas las cargas. O sea, él es el que tiene que dar la noticia y ante él se tiene que cumplir directamente. Casi la nota que manda el ISP, la advertencia, se vuelve en una orden judicial. Y en México eso no se va a dar así, o no se pretende dar así. O sea, está el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la única autoridad que podría realizar cualquier tipo de orden. Y el ISP solamente participa dando información. Eso es así de simple. O sea, realmente no se le involucra mucho. Quiero agradecer a Luis Smith, quien es socio de este bufete jurídico Olivares, que se dedica a la defensa de la propiedad intelectual. Muchas gracias por estar con nosotros. Leo Felipe, en esta ecuación, si estás de acuerdo, ¿cómo se presenta esta iniciativa? Mira, Armando, no creo que la iniciativa sea perfecta, creo que es perfectible. Sin duda, atiende muchas de las inquietudes que como usuarios hemos planteado en ocasiones pasadas y respecto a otras iniciativas. Creo que lo importante es que en este ejercicio legislativo y en el que los diputados han convocado ya a un diálogo abierto, pues contribuyamos a que esta iniciativa pula esas áreas de oportunidad que tiene y que se atiendan efectivamente estas inquietudes que todavía tenemos, como decía Emilio, como usuarios, y que pues contribuyamos a alcanzar ese equilibrio entre derechos de creadores y titulares de derechos conexos y esos derechos que como usuarios tenemos algún temor que pudieran verse trastocados, que, insisto, me parece que en esta iniciativa se salvan muchas de las preocupaciones que habíamos expresado anteriormente. Kiyoshi, muchas gracias, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Simplemente esta tecnología revolucionó el mundo, como la imprenta la revolucionó en su momento, y las reglas de coexistencia y de generación de armonía también han revolucionado el mundo. México tiene que poder acceder a estas reglas mundiales de armonización de los derechos de unos y otros, que aquí se confunden porque aquí todos somos creadores y somos usuarios al mismo tiempo. Entonces, tenemos que poder como país y como ciudadanos acceder a estas normas que ya existen en el resto del mundo. Alfredo Tourné, director de la Asociación Protectora de Cine y Música. ¿Qué opinas tú de lo que hemos comentado el día de hoy? Este tipo de foros, de debates, creo que son muy buenos porque realmente justamente ese equilibrio que busca la ley, yo creo que también lo ponemos en la mesa y es bueno conocer el sentir de todos los que participamos y que, por ejemplo, en nuestro caso defendemos derechos de titulares. Para concluir, yo creo que sí, la iniciativa lo que va a hacer realmente es, al proteger el entorno digital, como lo estamos platicando, también incentivas la creación, incentivas la formalidad. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Emilio Saldaña, vocero en México del proyecto Creative Commons. ¿Quién gana? El chiste sería que gane el usuario, porque como bien decía Kiyoshi, en todo caso, todos ganaríamos. Yo quisiera cerrar, además de agradecer igualmente la oportunidad de este foro y de este espacio, porque precisamente eso es lo que como usuarios hemos estado pidiendo, poder tener un lugar en la mesa y conversar.
Uno de los retos más grandes es precisamente, por ejemplo, en el caso de las licencias de Creative Commons, aunque son una alternativa interesante, no son la solución, porque incluso están basadas en la ley de derecho de autor local en cada país, lo que implica o refuerza el señalamiento del reto de actualizar estas leyes en función de poder estar más acorde con las nuevas tecnologías. Quizá yo lo único que quisiera cerrar diciendo es que Internet, y una de las características que le han hecho crecer tanto, es este esquema de innovación sin pedir permiso. ¿Qué tanto con este tipo de leyes no estemos tratando de proteger o preservar modelos de negocio que se están viendo rebasados por las mismas tecnologías versus empoderar a los nuevos usuarios a innovar sin pedir permiso? Creo que sería interesante nada más que consideremos a todos los actores para que este tipo de modificaciones puedan tener el objetivo que están buscando. Eso fue muy interesante y eso reabre, ¿no? Reabre otro debate que podemos hacer más adelante, pero ¿qué contestarían a lo que acaba de decir Emilio, para cerrar el programa? Sí, yo creo que el modelo de Internet es un modelo libre. No estoy seguro de que sea sin pedir permiso, porque ese sería un modelo anárquico. Es decir, el modelo de Internet ha sido un modelo libre, pero es un modelo meritocrático. Y es un modelo en donde todos pedimos permiso, porque todo se hace con base en el consenso de la comunidad. Correcto. Entonces, no es un esquema ni de ilegalidad, ni de delincuencia, ni de anarquía. Es un modelo meritocrático, ¿no? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, tomando en cuenta la verdadera naturaleza del Internet, que es una naturaleza libre, acceder a ese siguiente nivel que ya existe hoy, pues, que no tiene que inventarse. Coincido. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente ya no podemos tocar más, pero yo creo que podemos cerrar con algo muy, muy importante. Creo que en nuestro país se han aprobado grandes reformas que a mediano y a largo plazo van a ser muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Y esta no es la excepción. Claro. Yo creo que esta es qué bueno que los legisladores están entrando al tema. Qué bueno que están discutiendo, qué bueno que están haciendo mesas de diálogo, mesas abiertas, porque creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena y podemos llegar a un feliz puerto, ¿no? Y que la brecha digital se acorte también. Correcto. Es importante, ¿no? Por supuesto. Que el gobierno mexicano siga apoyando para que se acorte esa brecha digital. El Internet para todos. Sí. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de su interés este programa. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias a Televisa por permitirnos este espacio donde difundimos no solamente a los músicos mexicanos, sino también la protección de los mismos. Y presentamos también este recinto que es hermosísimo. Precioso. Centro Cultural Roberto Cantoral. Tenemos la oportunidad de visitar y de poder disfrutar de magníficos conciertos. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. El lado A.